Reddit pregunta: ¿qué dato de conocimiento común no tenías ni idea de que era cierto? Un amigo mío una vez me dijo que era increíble lo loco que resultaba que la Tierra solo tuviera 2008 años. En ese momento, efectivamente, era el año 2008, así que esta graduada de la preparatoria, que tenía 21 años, pensó que el planeta entero tenía exactamente 2008 años de antigüedad. Paré el carro en medio del estacionamiento y me aseguré de haber entendido bien lo que quería decir antes de intentar explicarle que eso simplemente no tenía ningún sentido. Al final terminé gritándole: «Dinosaurios, Brandy, ¿cómo explicas los dinosaurios?». Una vez, uno de mis amigos me preguntó si los dinosaurios estaban en el Arca de Noé. Recuerdo haber visto una demostración en TVN hace muchos años, incluso con un modelo que explicaba cómo supuestamente los dinosaurios podían haber cabido dentro del arca. La explicación tenía algo que ver con utilizar dinosaurios bebés o incluso huevos para ahorrar espacio. Lo más curioso es que el mismo conferencista dijo que no era necesario que estuvieran presentes todas las subespecies de cada animal, porque sus descendientes podrían volverse más variados con el tiempo. Y yo solo podía pensar, eso es literalmente evolución. Ojalá pudiera encontrar nuevamente ese segmento. Lo he buscado varias veces. Mi familia es extremadamente religiosa y se las arregla para explicar la existencia de los fósiles diciendo que los dinosaurios nunca fueron reales. Según ellos, los huesos que encontramos pertenecen a animales que simplemente eran mucho más grandes en el pasado, como cabras enormes y otros animales parecidos, debido a las condiciones que existían antes del diluvio. La primera vez que descubrí que había personas que realmente creían algo así, tuve una especie de mini colapso mental. Fue hace unos 15 años y recuerdo pensar, espera, ¿de verdad hay gente que no cree que los dinosaurios existieron? Una vez tuve un jefe que, mientras él, un médico con el que trabajábamos y yo estábamos de viaje, dejó salir algo que nos sorprendió muchísimo. Realmente pensaba que los humanos y los dinosaurios habían vivido durante la misma época. El médico y yo nos quedamos en silencio durante unos segundos y luego nos miramos. Finalmente, tuvimos que explicarle la situación al hombre que ganaba bastante más dinero que nosotros. Lo más gracioso fue que ninguno de nosotros trabajaba directamente para él, ni él trabajaba para nuestra empresa, así que no había ninguna razón profesional para tener que explicarle aquello. Durante los siguientes 2 años, aquella revelación se convirtió en una de esas historias que compartimos sin ningún problema con el resto del personal directivo. Digamos que nunca volvimos a ver a nuestro jefe de la misma manera después de aquella conversación. Solo estoy aquí para averiguar qué tan despistado soy. O sea, en otras palabras, otro día normal en Reddit. No me había dado cuenta de que las aves no viven en sus nidos durante todo el año. Solo construyen o utilizan los nidos durante la temporada de reproducción, principalmente para poner huevos y criar a sus polluelos. El resto del tiempo, simplemente se quedan por ahí, descansando en ramas, árboles, tejados o donde sea que les dé la gana. Me enteré hace apenas un par de meses, cuando estaba hablando con mi pareja sobre sacar el pelo de mi gato al patio para que los pájaros pudieran utilizarlo como material para sus nidos. Sé que no siempre se recomienda hacerlo, pero mi gata es completamente de interior y llevaba más de 6 meses sin tener ningún tratamiento contra pulgas ni nada parecido. Mi pareja dijo algo como, pero ahora no es temporada de anidar. Y de ahí salió una discusión larguísima porque yo no tenía idea de que las aves no pasaban todo el año viviendo en sus nidos. Terminamos los dos llorando de la risa cuando nos dimos cuenta de lo absurda que era la conversación. Resulta que un alcaraván y un woodchuck son lo mismo. Bueno, al menos eso creía hasta que descubrí que el woodchuck tampoco es otro nombre para el castor. Y hablando de nombres confusos, los pumas americanos y leones de montaña son el mismo animal. Los nombres dependen muchísimo de la región. En algunas partes incluso les llaman de otras maneras. Por ejemplo, mi esposa es de Long Island y allí le dicen groundhog. Yo soy de Nueva Inglaterra y nosotros le decimos woodchuck. Cuando estaba en la secundaria tenía un encendedor Bic con un animal parecido a una marmota dibujado en él, y eso provocó un debate interminable entre mis amigos. ¿Era una marmota? ¿Un woodchuck? ¿Un castor? Probablemente aparecieron otros nombres durante aquella discusión. Siguiendo con los animales que tienen nombres demasiado confusos, hace poco descubrí que un gopher no es lo mismo que un groundhog o woodchuck. Por alguna razón, durante años pensé que los tres eran básicamente el mismo animal, hasta que descubrí que los gophers son mucho más pequeños. Así que aparentemente pasé buena parte de mi vida agrupando animales completamente diferentes bajo el mismo nombre. Otro día más descubriendo que la naturaleza no viene con etiquetas. No yo, sino mi ex, que tenía 25 años, mencionó que quería hacer buceo en el agua debajo de una isla.
Después de que le expliqué que las islas no flotan y que, en realidad, suelen ser la parte superior de montañas o formaciones geológicas submarinas, se quedó completamente mortificado al darse cuenta de que nunca había pensado en eso. Sí, pero técnicamente sí existen las llamadas islas flotantes, aunque suelen encontrarse en lagos de agua dulce. Son básicamente enormes tapetes de plantas que flotan en la superficie, unidos por una red de raíces. El sedimento que queda atrapado entre ellas, y con el tiempo, forma una especie de suelo que desde lejos parece sólido, pero no lo es. Algo que quizá haya sido publicado como respuesta a un comentario de este hilo. No puedes ahogarte en el lodo movedizo. Como eres menos denso, solo podrías hundirte hasta cierta altura. Lo peligroso sería si quedas atrapado, deshidratarte o sufrir hipotermia. Los tapetes flotantes, en cambio, sí pueden ser peligrosos. Si rompes las raíces, debajo solo hay agua. Y cuanto más forcejeas, más fácil es que te termines hundiendo. Así que, si alguna vez caminas por un pantano, recuerda que no todo lo que parece tierra firme realmente lo es. Mi ex también pensaba que los conejos ponían huevos. Supongo que pueden tener la confusión por lo de los huevos de Pascua, pero aún así tenía 20 y tantos años. Durante muchos años quise tener una relación con una mujer simplemente para que los demás me vieran como alguien normal y no como un perdedor. Solo quería estar con alguien que me quisiera. Ahora, a los 24, soy más consciente de mí mismo y ya no siento que tenga que conformarme con cualquier chica solo porque ella quiere estar conmigo. Mi compañera de cuarto en la universidad tenía 20 años cuando descubrió que Alaska no era una isla. Había crecido viendo mapas de Estados Unidos donde Alaska y Hawái parecían un pequeño recuadros en la esquina inferior. Durante años asumió que estaban flotando uno al lado del otro en medio del Pacífico. Nunca se le ocurrió cuestionarlo porque, según ella, así era como siempre aparecían en los mapas. Que las piñas crecen en arbustos en el suelo, no en los árboles. Siempre me lo imaginaba colgando de algún tipo de palmeral tropical, como los cocos. Andaba viendo un blog de viajes random cuando tenía como 20 y tantos y vi un campo enorme de piñas creciendo directo de la tierra en arbustos llenos de espinas. Mi cerebro se congeló por completo. Sentí como si toda mi infancia hubiera sido una mentira. Uy, tengo una historia que de verdad viene al caso por una vez. Mis papás y mi hermanita estaban volando a Hawái de vacaciones una vez y mi papá, en broma, mencionó los árboles de piña. Mi hermana dijo que crecen como arbustos, y mi papá sigue explicando que no, es un malentendido común, pero que sí crecen en árboles. Cuando pasó la azafata, mi hermana le preguntó si las piñas crecen en árboles, y ella le dijo al instante que sí. Mi papá se quedó bien sorprendido de lo rápido que ella lo resolvió, y ya empezó a dudar si de verdad eran árboles o no. Le preguntó si eso era cierto, porque él pensaba que crecen como arbustos. Con pena, la azafata admitió que son arbustos, pero que le pasa todo el tiempo y que le es más fácil simplemente decir que sí y seguir adelante. Y las piñas ni siquiera necesitan tierra. Antes trabajaba en un equipo que las cultivaba. Lo único que hacíamos era ponerlas encima de unas lonas o alfombras para malezas. Los pedacitos de pastos cortados que por casualidad terminaban en la lona eran toda la tierra que tenían. ¡Qué loco! Probablemente tenía como 20 y tantos cuando me enteré de que los ponis no son caballitos bebés. Correcto, a los caballos se les miden manos y cada una equivale a 4 pulgadas. Cualquier caballo o pony doméstico que, estando a su altura completa, mida menos de 14.2 o 14,5 manos se clasifica como pony. Todo lo que pase de eso es caballo. Eso significa que dentro de la raza de caballos hay individuos que pueden ser ponis y viceversa. Algunas razas de pony pueden llegar a calificarse como caballos. Por ejemplo, los pony de Connemara, una raza, normalmente crecen lo bastante como para que los clasifiquen como caballos, corregido de ponis. Algunos Caster Horse son los bastante bajitos como para ser ponis. Los ponis Haflinger fisiológicamente se parecen más a los caballos que a ponis. Sí, hay una diferencia fisiológica entre raza de caballos y de raza de ponis. Los ponis típicamente tienen un hueso más denso, una constitución más robusta y un pelaje más denso, y un metabolismo diferente al de la raza de caballos. Agrego que sí, también existen caballos miniatura y otras excepciones, pero pensé que lo de arriba era más que suficiente para reventarle la cabeza a quienes creían que los ponis eran caballitos. Y sí, la altura es en la parte más de arriba del hombro, no en la cabeza.
Hasta el año pasado pensaba que en Estados Unidos la edad legal para comprar cigarrillos seguía siendo 18 años. Y sí, soy estadounidense. No podía creer que, de alguna manera, hubiera pasado unos 6 años sin enterarme de que en 2019 la edad mínima había subido a 21. Supongo que eso demuestra cuánto me interesa el tema de fumar. A partir de enero, en el Reino Unido habrá una edad mínima progresiva para comprar tabaco, aumentará un año cada año. Eso significa que quienes hayan nacido el 1 de enero de 2009 o después nunca podrán comprar tabaco legalmente. Todavía recuerdo cuando estaba en la secundaria y había un cuarto exclusivo para fumar, donde los estudiantes podían salir a fumar rápidamente entre clases. Eso fue en los años 80. Mi cuñado, que es bastante reservado y tiene sus propias particularidades, cumplió 18 años y le regalé boletos de lotería y un paquete de cigarrillos de caramelo. Me pareció un regalo bastante gracioso y tierno hasta que mi esposo me recordó que la edad legal para comprar tabaco ahora es 21. Bueno, de todas formas le encantaron. Y, por lo que recuerdo, cuando cambió la ley tampoco hubo ningún tipo de derecho adquirido para quienes ya tenían 18, 19 o 20 años. Normalmente pensarías que una ley así se escribiría para aplicarse únicamente a quienes todavía no tenían la edad suficiente cuando entró en vigor. Conocía a un par de chicos de 18 y 19 años que estaban bastante decepcionados al descubrir que, de repente, tendrían que esperar varios años más para poder comprar cigarrillos legalmente. Crecí en los años 70 y 80. En aquella época podía comprar cigarrillos en una máquina expendedora o simplemente caminar hasta la tienda de la esquina y comprarlos. Hice ambas cosas para mis papás. Una vez caminé hasta el mercado cuando tenía 5 años. Sí, mis papás tenían unas ideas bastante cuestionables sobre lo que era apropiado dejarle hacer a un niño. La buena noticia es que nunca fumé. Este año descubrí todo esto y tengo 32 años. Mi esposo me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza cuando se dio cuenta de que no tenía idea. Aunque, para ser justos, él ya está acostumbrado a mis descubrimientos. Una vez me vio descubrir, en tiempo real, que los Tumbleweeds y los Roadrunners realmente existen y no son solamente cosas de caricaturas. Tenía unos 20 o 21 años y estábamos conduciendo por el oeste de Texas cuando vi un Tumbleweed rodando junto a la carretera. Mi esposo tuvo que orillarse porque yo quería bajarme a perseguirlo. Así que, aparentemente, la edad para fumar no fue ni de cerca mi descubrimiento más extraño. Hubo una época bastante curiosa en las leyes del Reino Unido, y quizá todavía funcione así. Era ilegal fumar si tenías menos de 16 años, pero también era ilegal comprar cigarrillos si tenías menos de 18. Es decir, si tenías 16 o 17 años, podías fumar, pero legalmente no podías comprarlos. Imagínate tener que demostrar que los cigarrillos que llevabas contigo habían sido comprados por otra persona. Uno de los efectos curiosos de estos cambios se ha visto en la industria de las pipas de vidrio. Si fabricamos una pipa de vidrio de borosilicato y queremos venderla, tenemos que asegurarnos de que el comprador tenga al menos 21 años. Bastante curioso, considerando que el objeto en sí es simplemente una pieza de vidrio. Y esta es una de mis favoritas. Desde que cumplí 18 antes de 2019 y luego cumplí 21 después de 2019, puedo decir, si tuviera un centavo por cada vez que ya tenía la edad suficiente para comprar cigarrillos, tendría 2 centavos. No es mucho, pero es curioso que me haya pasado 2 veces. Probablemente tenía 20 y tantos cuando me enteré de que los ponis no son caballos bebés. También he conocido gente de 40 y tantos que no sabía que un buey es, básicamente, un toro castrado, y no una especie completamente diferente. Supongo que nunca es demasiado tarde para aprender algo, aunque no es tan grave como mi mejor amigo de la preparatoria, a quien tuve que explicarle a los 16 años que las ovejas no son cabras hembra. Tenía un montón de preguntas. Entonces, ¿qué creías que era un carnero? ¿De dónde pensabas que salía la leche de cabra? Nunca habías escuchado hablar de una cabra nodriza. Además, en esa época estaba de moda Sheep Go to Heaven, de Cake, así que me daba mucha risa pensar que asumir que las ovejas eran cabras hembras le daba un significado completamente diferente a la canción. Mi esposa todavía se burla de mí porque no aprendí esto hasta los 30. Para los británicos, el New Forest no está lleno de caballos. Bueno, sí puede haber caballos allí, pero los animales que tradicionalmente deambulan libremente por la zona son principalmente una raza específica de ponis. Además de burros y ponis, también existen mulas e híbridos llamados ginies. Tengo 39 años y acabo de enterarme de todo esto. Pero leyendo sobre el tema, parece que algunos animales pueden considerarse caballos o ponis dependiendo de su altura. ¿Son especies diferentes? ¿Un caballo puede cruzarse con un pony? ¿Cómo se llama la cría? En realidad,
todos son caballos. La diferencia principal es la altura. En muchas clasificaciones, un pony mide menos de 14.2 manos, aproximadamente 147 centímetros. Las crías de ambos pueden llamarse potros o potrancas dependiendo de su sexo. Algunas razas se crían específicamente como caballos, como los cuarto de milla, mientras que otras se crían como ponis, como los Shetland. Y aquí viene la parte curiosa: si un pony supera el límite de altura establecido, técnicamente ya no puede clasificarse como pony para ciertas competencias. Esto no importa demasiado en la vida cotidiana, pero sí puede ser importante en las exhibiciones, porque existen categorías diferentes para caballos y ponis. De hecho, algunos ponis de competición se crían para acercarse lo máximo posible al límite de altura. A veces terminan creciendo demasiado y quedan fuera de las competencias de ponis, aunque sigan perteneciendo a una raza de ponis. Y sí, los caballos y los ponis pueden cruzarse entre sí, igual que diferentes razas de perros o gatos. Curiosamente, hace un par de noches salió el tema de My Little Pony mientras estaba con unos amigos, y uno de ellos se confundió con lo de Kid Ponies porque también pensaba que los ponis eran simplemente caballos pequeños o bebés. Así que aparentemente no soy el único que tardó demasiado en descubrirlo. Cuando era un niñito, el papá de mis mejores amigos me reclutó para el equipo de T-Ball del que él era entrenador. Yo era bien tímido y no tenía ningún interés en el deporte ni socializar, pero dijo que todos en el equipo recibían Italian Highs gratis e ilimitado al final de cada partido, ganaran o perdieran, y eso fue lo que me convenció. En mi primer turno al bate, me acerqué al té, sin saber qué hacer. No recuerdo que hubiera habido práctica alguna, solo partidos. Un adulto me explicó que le pega la pelota lo más fuerte que pueda, y luego corre y pise todas las bases. Me metí todas mis sensaciones de incomodidad y el deseo de estar en el otro lado en eso, y le di un madrazo a la pelota y la reventé. Me quedé de pie, viéndola con satisfacción mientras volaba por el aire, antes de darme cuenta de que todos gritaban que corriera, así que corrí. Estaba doblando la segunda base cuando el jardinero por fin llegó al punto donde la pelota se quedó detenida cerca de la cerca. Yo era más grande y más rápido que prácticamente todos los demás, así que sabía que ya lo tenía. Me lancé a toda velocidad hacia la tercera, con todo mi equipo atrás en el dugout, animando a todo pulmón. Han pasado casi 40 años, pero todavía recuerdo esta parte que viene con total claridad brutal. Se había ido todo el miedo social y la incomodidad. Soy el héroe de esta historia. Orgullo y seguridad me llenaban el pecho. Piso la tercera base como todo un campeón y empiezo mi caminata de victoria hacia mi equipo de dugout. Y entonces todo cambió de golpe. Fue como pasar de un sueño a una pesadilla. Todos empezaron a gritar para que me fuera para casa. Adultos que conocía y en los que confiaba estaban golpeando la cerca con los ojos desorbitados y gritándome que corriera a casa mientras señalaba en dirección general hacia mi vecindario. Yo pensaba que era el héroe. ¿Por qué me odian? Intenté aguantar, pero me dio una lloradera fea completa y me fui corriendo a esconderme en el dugout. El jardinero entró al dugout trotando para ponerse el out con la pelota, lo cual me confundió. La mamá de mi amigo me lo explicó mientras la gente se reía de la situación con curiosidad, que era la base home y que tiene que tocarla después de la tercera, no después de darle a la pelota como yo había hecho. Todavía pienso en ese momento, cada vez que veo a alguien correr a toda velocidad hacia la tercera base, y me dan ganas de devorar a Italian Highs bien rico. Cuando era niño, vi Volver al Futuro, y al día siguiente, en la escuela, estaba contándoles a mis amigos todo lo que había pasado en la película. Mi cerebro infantil recordó que los terroristas eran libios, pero de alguna manera los transformó en terroristas lesbianas. Claramente había encontrado la palabra lesbiana en algún momento, y por alguna razón, mi cerebro decidió que era una nacionalidad. Visto desde ahora, resulta bastante tierno. Mi profesor me dijo algo como, no creo que eso sea así. Y yo, con toda seguridad del mundo, insistí en que tenía razón. ¡Qué buenos tiempos! Conocí a una mujer que había envejecido increíblemente bien. La conocí cuando ya tenía más de 80 años, y durante una conversación salió el tema de su apariencia. Yo solté un "oh", bastante audible. Ella, orgullosa, respondió, "es mi sangre libanesa", y luego, casi inmediatamente, añadió, "no lesbiana". Un tipo entra a un bar lleno en San Francisco y pide una cerveza. Una mujer entra, se sienta al lado y pide también una. Empiezan a hablar y descubre que ambos son miembros del Sierra Club, que les gusta el fútbol americano y que siguen a los 49 Ers.
la mujer finalmente le dice: eres un gran tipo, pero tengo que decirte que soy lesbiana. El tipo se queda pensando unos segundos y responde: entonces, ¿cómo están las cosas en Beirut? Cuando estaba en secundaria, me metieron en problemas durante la clase de arte porque estaba hablando con mis compañeros sobre cómo se vestían las personas gay. El problema es que yo quería decir góticos. La profesora se puso bastante molesta, aunque todavía me cuesta entender cómo se dio cuenta por el contexto de que estaba describiendo ropa y estilos góticos. Por cierto, lesbiana originalmente sí tiene una relación con un gentilicio. Se refiere a los habitantes de la isla griega de Lesbos. Con el tiempo, el término comenzó a asociarse con la homo femenina, debido al Safo, la famosa poeta de la antigüedad que era originaria de Lesbo, y cuya obra se relaciona con el amor entre mujeres. De ahí también viene el término sáfico, que todavía se utiliza para hablar de la atracción o las relaciones entre mujeres. Esto me recordó algo bastante vergonzoso. Cuando estaba en sexto grado tenía juego de preguntas de ciencia en clases. Apareció una pregunta sobre el sistema digestivo. No recuerdo exactamente qué preguntaban, pero levanté la mano y grité con absoluta confianza: el canal por donde no da el sol. Todo el mundo se rieron por lo bajo. La respuesta correcta era el intestino grueso. Ahora tengo 40 años y todavía recuerdo ese momento. Y todavía me quiero esconder debajo de una mesa cada vez que pienso en ello. Crecí en California, así que nunca vi una luciérnaga hasta que me mudé a la costa este. Literalmente pensaba que eran criaturas inventadas para las películas. Porque vamos, un bicho adorable que brilla en la oscuridad y además no intenta picarte tiene que ser ficticio, ¿no? La primera vez que vi una en persona me quedé completamente sorprendido. Conozco gente que ni siquiera sabía que las estrellas podían verse a simple vista porque crecieron en Hong Kong, donde la contaminación lumínica puede hacer que el cielo nocturno se vea muy diferente. También conocí a una chica de Texas cuando era adolescente, que no sabía que los muñecos de nieve eran reales. Se quedó completamente sorprendida cuando le conté que cuando era niña yo hacía muñecos de nieve de verdad. Yo crecí viendo películas ambientadas en lugares como California, donde los personajes hablaban de lo increíble que era sentarse a ver la puesta de sol. Y durante años pensé: ¿cuál se supone que es el atractivo? Me pareció increíblemente aburrido porque imaginaba que el cambio de luz del día a la oscuridad tardaba muchísimo. Después descubrí que depende bastante de dónde vivas. Soy de Canadá y crecí en una latitud lo suficientemente alta como para que todavía haya muchísimo crepúsculo, después de que el sol ya haya desaparecido por debajo del horizonte. Así que sí, desde mi perspectiva, una puesta de sol podía sentirse como un evento bastante largo. Literalmente, tuve la misma experiencia cuando vi la luciérnaga por primera vez. Me emocioné, como si acabara de encontrar un unicornio. Mis amigos del sur se la pasaron riéndose de mí, y luego descubrí algo bastante curioso. Cuando una luciérnaga termina en las parabrisas de un auto, aparentemente puede seguir brillando durante unos segundos después del impacto. En ese momento estaba triste y fascinado al mismo tiempo. También tengo amigos de la costa oeste que estaban convencidos de que las luciérnagas simplemente no existían. No me creyeron hasta que vinieron a visitarme al noroeste y la vieron con sus propios ojos. Supongo que algunas cosas parecen tan propias de las películas que, si nunca las has visto en persona, cuesta creer que sean reales. Aprendí griego clásico en la escuela y sabía perfectamente que Omicron era la O corta y Omega la O larga. Me tomó décadas darme cuenta de que Omicron literalmente significa algo como O pequeña, mientras que Omega significa O grande. Cuando finalmente lo descubrí, me quedé pensando en cuánto tiempo había tenido esa información delante de mí sin darme cuenta. De niño pensaba que todos los países eran islas. Soy de Hawái, así que supongo que parte de la culpa la tiene mi entorno. También recuerdo que siempre imaginaba las islas como las que aparecían en las caricaturas, un pequeño montón de arena con una sola palmera en el centro. Y, sinceramente, cuando veía mapas, muchas islas tampoco parecían mucho más grandes. Durante mucho tiempo pensé que las islas simplemente flotaban. Soy australiano y allá solemos decir que viajar a otro país es irse al extranjero. Nunca cuestioné esa expresión cuando era niño, pero en algún momento de mi adolescencia pensé, entonces otros países probablemente no lo dicen así porque no necesariamente tienen que cruzar un océano para llegar a otro país. Fue una de esas cosas que de repente tienen sentido cuando finalmente conectas todos los puntos. Mi novia es de Sri Lanka y todavía le cuesta aceptar del todo que algunos países tengan fronteras terrestres. Según ella, un país debería estar completamente rodeado de agua.
Su lógica es básicamente, si no estás rodeado de agua, ¿cómo sabes dónde termina un país y empieza el otro? También soy de Hawái, pero cuando era niño pensaba que cada estado era un planeta diferente. Me regalaron un globo por mi 7º cumpleaños, aunque quizá fue el 9º. Mis papás señalaron el globo y dijeron, este es el planeta en el que vivimos. Lo admiré durante un rato y después pregunté, ¿y cómo se ve el de Wisconsin? Wisconsin era donde vivían mis abuelos y, según mi lógica infantil, tenía todo el sentido que fuera otro planeta. Lo único que sabía era que cada vez que viajábamos a algún lugar nos subíamos a un avión y, durante alguna parte del trayecto, estaba oscuro. Así que simplemente asumí que los aviones viajaban de planeta en planeta. Era pequeño cuando salieron ángeles en el campo de juego y los Mighty Ducks, así que llegué a pensar que California, donde vivía, era muchísimo más grande e importante culturalmente que prácticamente todo lo demás del planeta. Recuerdo haber intentado explicarle a mis papás y a mis tías cómo veía yo el mundo, con todo prácticamente centrado en Anaheim. Se rieron bastante de mí. Cuando era niño también pensaba que Estados Unidos era una isla, probablemente porque todavía no había visto un mapa del mundo completo. Soy de Minnesota y durante mucho tiempo me preguntaba por qué nunca viajábamos hacia el norte, siguiendo el mapa, hasta llegar a la costa. No entendía que Canadá estaba justo ahí en medio. Supongo que, para mi cerebro infantil, el mundo era mucho más parecido a un mapa de videojuego que a un planeta real. Que las piñas crecen en arbustos directamente sobre el suelo, no en árboles. Siempre me las imaginaba colgando de algún tipo de palmera tropical, como los cocos. Un día estaba viendo un blog de viajes cuando tenía unos 20 años y vi un campo enorme de piñas creciendo directamente desde el suelo, rodeadas de hojas puntiagudas. Mi cerebro simplemente se congeló. Sentí como si toda mi infancia hubiera sido una mentira. Además, puedes cortar la corona de una piña, plantarla y, con suficiente tiempo, puede crecer otra piña desde el centro de la planta. Es de esas cosas que parecen inventadas. Las piñas y los espárragos crecen de una manera que hace que parezcan plantas falsas. Supongo que vivir en un lugar donde no es posible cultivar piñas también influyó. Mi cerebro de alguna manera logró pensar que las piñas crecían en palmeras. Sé perfectamente que existen los cocos, pero aparentemente podía creer las dos cosas al mismo tiempo. Sinceramente, deberían hacer que las piñas crecieran en árboles. Se ven como si pertenecieran ahí. No sé por qué, pero desde niño sé que no crecen así y aún así siento que deberían. He estado cultivando piñas desde 2021 y la primera de esta temporada apenas empezó a crecer la semana pasada. Es una de las cosas más increíbles de ver, aunque tarda una eternidad en madurar. Mi primera piña de toda la vida se la robó un mono. Después se asustó con mi perro y la soltó. Le corté la parte donde la había mordido y me comí el resto. Estaba increíble. Mucho más dulce que la piña enlatada, y hasta el corazón estaba suave y jugoso. Una de las mejores cosas es que, cuando finalmente madura, puedes olerla desde varios metros de distancia. Todo el patio empieza a tener ese olor tropical tan característico. Crecí en Hawái y durante la mayor parte de mi vida pasaba en auto por campos de piña para ir a la playa, al menos 1 o 2 veces por semana. Y aún así, durante años pensé que las piñas eran como las zanahorias y que crecían debajo de la tierra. Una vez iba en el auto con mi novia, cuando todavía éramos adolescentes, y solté algún comentario sobre que las piñas crecían bajo tierra. Ella me miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. La vergüenza que sentí cuando descubrí la verdad fue enorme. Mi única defensa es que, desde la carretera, muchas veces solo veía las hojas y la corona de la planta. Nunca me había fijado lo suficiente como para ver la fruta. Pensé que las piñas crecían en los árboles hasta que apareció Farmville. En el juego las plantaban directamente en el suelo, así que tuve que buscarlo para comprobar si eso era cierto. Me daba demasiada vergüenza preguntarle a alguien cómo crecían las piñas. Y, siguiendo con la misma idea, los espárragos también crecen de una manera bastante extraña. Si ves una foto de un campo de espárragos, parece que alguien llegó, clavó un montón de tallos directamente en la tierra y tomó la foto 20 segundos después. No sé exactamente cómo se ven sus raíces ni cómo está conectada toda la planta bajo tierra, pero es bastante extraño ver cómo los espárragos crecen completamente rectos, apenas separados unos centímetros entre sí. La naturaleza tiene algunas plantas que parecen hechas por un diseñador que estaba improvisando.